Muy buenas, mi nombre es Nahuel Miró. El mío es Elías Jaimes. Y yo soy Lautaro Miró. En primera instancia, queremos hablar acerca de las competencias que como docentes buscamos formar en los alumnos, ¿no? Dentro de nuestra propuesta pedagógica. Tomando en parte lo que se expone en la última clase, dentro del desarrollo de la materia de Derechos Humanos en nuestra facultad, hay una parte muy importante que habla acerca de la competencia del diálogo, la capacidad de argumentar y la capacidad de fundamentar mediante premisas razonables cuando uno está conversando o hablando con otra persona. También haciendo énfasis en la capacidad de analizar las situaciones. Queremos rescatar esta faceta, esta dimensión, para poder llevar a nuestros alumnos una educación en derechos humanos que sea transformadora y emancipadora de la realidad. Es decir, crear sujetos de derechos conscientes y capaces de discutir y capaces de argumentar y tener esas herramientas tan valiosas dentro de su repertorio. En cuanto al método utilizado, nos centramos principalmente en la postura pedagógica problematizadora, la cual busca mostrar a los derechos humanos con sus tensiones y conflictos frente a los estudiantes. De esta manera proponemos que se genere la discusión para llegar a la conclusión que el saber en derechos humanos se da por el contraste. Como nos encontramos en un contexto educativo, según Magenzo, proponemos utilizar un método de solución cognitiva. La propuesta está basada en reconocer los derechos de los niños y los jóvenes, los cuales están resueltos en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y también poder trabajar esta idea, es decir, construirla con los estudiantes, sin olvidar también el abordar la educación para la paz. Nuestra intención es trabajar sobre el derecho a la libre circulación y permanencia, el cual se encuentra en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, y a la vez poder relacionar este derecho con el resto, por ejemplo, el derecho a la igualdad. También trabajaremos las limitaciones de derechos. En cuanto a la propuesta pedagógica en sí, presentamos dos episodios hipotéticos, escritos, donde simulábamos dos situaciones donde una persona intentaba pasar en un corte que se había producido en la vía pública frente a un oficial de policía, el cual esta persona intentaba circular y bueno, la policía se lo impedía porque bueno, había ocurrido un siniestro, a lo que esta persona insiste diciendo que es hijo de un funcionario público o de una persona reconocida, y la policía accede a dar permiso para que tenga una libre circulación. En otro caso planteado, se da una situación similar donde unos peatones quieren circular por la vía pública, ocurre un siniestro y les es impedido el paso, a lo que insisten estos peatones, y son negados de circular, ¿no? Lo que buscamos por acá es que se genere por ahí el conflicto, generar, mejor dicho, la idea de conflicto para que se vayan, digamos, disparando el tema de la argumentación, la fundamentación. De hecho, se les pide a los chicos que de forma escrita elaboren una respuesta, una reflexión de si es positivo o si es negativo la resolución de cada uno de estos conflictos, ¿no? En cuanto al eje de conocimiento que utilizamos, también según Magenzo, nos referimos a un conocimiento práctico y a un conocimiento técnico. Cuando hablamos de un conocimiento técnico, estamos hablando de las leyes, de las normas, y cuando hablamos de un conocimiento práctico, es la persona utilizando, digamos, estos conocimientos como sujeto de derecho. Luego de la actividad que explicaba Elías, se realizará una puesta en común de forma oral sobre lo que trabajaron los estudiantes. Acto seguido, el docente, o sea, nosotros, vamos a volver a analizar las situaciones, pero vamos a dejar un interrogante. Y el mismo es si hay derechos que se ven afectados en ambas situaciones, ya que en estas, es decir, las opciones que estábamos viendo, hay intereses que entran en contradicción. Entonces, queremos que los estudiantes, a través de un pensamiento reflexivo, puedan llegar a contrastar qué cuestiones están sucediendo en ambas situaciones, para luego poder relacionarlos con la idea de derecho. Luego de la puesta en común, lo que haremos es hablar
y hacer énfasis en qué constituyen, o mejor dicho, en qué consisten los derechos de la libre circulación, así como de la igualdad de cada persona ante la ley. También la idea es problematizarlos, ver cómo están funcionando dentro del contexto situacional que le proponemos a los alumnos, dentro de esta especie de perimetraje, ¿no?, que se hace con respecto a las personas cuando hay un caso de siniestro, haciendo una problematización, que es lo que Magense define como esa capacidad de explicar los derechos humanos desde sus tensiones y conflictos. Luego de hablar de ambos derechos, vamos a escribir en el pizarrón en qué consisten estos derechos y cuáles son los artículos pertinentes a ellos dentro de la Constitución Nacional, es decir, el artículo 14, así como el artículo 16. En relación a lo que se abordó en el concepto de derecho, incentivamos a los alumnos a que lleguen a la conclusión de que los derechos no son absolutos, sino que tienen limitaciones. En palabras de Herrera Flores, los derechos no son un bien predeterminado, no son una idea abstracta que nos compete a todos, sino que son procesos, es decir, dinámicas sociales para conseguir bienes obtenidos a lo largo del proceso de humanización. Entonces nuestra intención es que con la educación en derechos humanos se pueda criticar a la democracia, es decir, no quedarse con esa idea de que porque vivimos en democracia los derechos se respetan, sino que muchas veces se ven vulnerados por cuestiones políticas, ejercicios de poder, burocráticas, económicas o sociales. Entonces entendemos que un fin prioritario dentro de esta labor, dentro de este proceso pedagógico, es entendernos como agentes del Estado que tratan de educar para la paz. ¿Y qué significa básicamente educar para la paz? Significa cambiar esos hábitos, esas costumbres que tenemos que nos llevan a la desigualdad, y cambiar ese fin de insana competencia y desigualdad en realidad por el término que nosotros conocemos por solidaridad. Es decir, no dar al otro justo lo que necesita para que se mantenga quizás en su ambiente de pobreza, sino intentar de que todos seamos iguales y podamos crecer de manera conjunta. Es decir, tratar de preservar de alguna manera y orientarnos hacia lo que conocemos como dignidad humana. Esta educación para la paz, volcada a los procesos pedagógicos específicos, lo que busca es generar el diálogo, el análisis reflexivo, la construcción discursiva de los estudiantes. Bien, como actividad final se les pedirá a los chicos que hagan una reflexión personal de lo trabajado en el aula, qué les dejó, qué lograron incorporar en cuanto a conceptos de derechos. Bien, y esto fue lo que nosotros quisimos contarles sobre nuestro proyecto pedagógico, más que nada. Espero que hayan abordado la mayoría de los temas en cuanto a educación para la paz, una concepción un poquito más clara de lo que son los derechos. En fin, muchísimas gracias.